Bueno, vamos a ir iniciando el evento de hoy. Buenos días para todos. Mi nombre es Ana Vázquez, soy gerente de cooperación de ANI. Les damos la bienvenida a todos a este webinar que tiene como objetivo dar a conocer las becas Annie Fulbright para estudios de maestrías y doctorados en Estados Unidos. Estas becas son financiadas en conjunto entre la ANI y la Comisión Fulbright a partir de un acuerdo que tenemos ya desde el año 2012. Son convocatorias anuales. Y la característica de estas becas, a diferencia de otras becas que ofrece ANI para estudios de posgrado, es que están gestionadas por la Comisión Fulbright. Es decir, que el proceso de convocatoria, el proceso de evaluación, etcétera, está todo centralizado en la gestión de la Comisión Fulbright, ¿sí? Lo que hace ANI es hacer un seguimiento de aquellos proyectos que hayan sido seleccionados y bueno, les vamos a estar comentando sobre todo este proceso en este webinar hoy. Simplemente comentarles a grandes rasgos cuáles son los beneficios que ofrece esta colaboración entre ANI y Fulbright a partir del convenio que tenemos vigente, y es que el programa Fulbright hace un asesoramiento al becario a la hora de elegir la universidad donde quiere realizar sus estudios. También hace una asistencia a todos los becarios en el proceso de admisión a las universidades en Estados Unidos. Obtiene beneficios en las universidades, muchas veces descuentos en matrículas o la exoneración de la matrícula en algunos casos. Y también está la posibilidad de hacer un curso previo de inglés para aquellos que no tengan la cualificación necesaria en inglés. También es algo que ofrece el programa Fulbright. Pero para hablar de estos temas más en detalle, es que le vamos a dar la palabra a Maggie, que es de la Comisión Fulbright, que está aquí con nosotros. Simplemente comentarles que luego de que Maggie explique el proceso de aplicación a las becas, vamos a contar desde ANI cómo es el seguimiento que hacemos a los proyectos que resultan seleccionados. Y al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Les agradecemos que las preguntas nos las hagan llegar por el chat, nosotros las vamos a leer, así todos las pueden tener presentes y las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Durante todo el proceso agradecemos si pueden mantener sus micrófonos apagados. Así que bueno, bienvenida Maggie. Gracias Ana, buen día. Buen día para todos. Voy a compartir la presentación para empezar a comentarles. Bueno, como les decía Ana, en el 2012 Fulbright y la ANI firmaron un acuerdo que permitió, bueno, primero empezar por presentarme, mi nombre es Magdalena Sierra, o Maggie, trabajo en Fulbright con algunos programas para los becarios uruguayos, dentro de ellos el programa de posgrado para hacer maestría y doctorado. En el 2012, Fulbright y la ANI firmaron un acuerdo que ha permitido que hasta el día de hoy 100 personas o estudiantes uruguayos empezaron o terminaron algunos de ellos programas de maestría y doctorado en Estados Unidos. Hay más personas en este momento seleccionadas para ir en agosto de este año. Me gustaría comentarles un poquito sobre Fulbright, que era un senador del estado de Arkansas que creó el programa con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo y la paz en el mundo a través del intercambio educativo. El programa cumple este año 75 años en el mundo. En Uruguay el año pasado cumplió 60 años, hace 60 años se firmó un acuerdo entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Estados Unidos que permitió la creación de la Comisión Fulbright acá en Uruguay. Hay Comisión Fulbright en más de 50 países. Este año el llamado de Fulbright y de la ANI para maestría y doctorado está abierto en las siguientes áreas que ustedes pueden ver ahí, que son biotecnología, salud humana y animal, energía, producción y agropecuaria y agroindustrial, medio ambiente y servicios ambientales, TIC, educación, transporte y logística, industrias creativas y criminología y estudios sobre el delito. Lo que me gustaría detenerme un poquito acá es comentarles que a veces los candidatos cuando están averiguando está clarísimo y ven que su propuesta de estudio entra en una de estas áreas, a veces pueden tener algunas dudas. En esos casos, cuando tienen dudas sobre si lo que quieren estudiar está enmarcado dentro del llamado de postulaciones, les pedimos que nos manden un mail a comisión@fulbright.org.uy, que nos pongan un par de links a los programas que les interesan para guiarnos en qué es lo que quieren hacer. Nosotros con la ANI hacemos la consulta con la ANI y les contestamos si están marcados en el llamado o no, para que no hagan todo el proceso si es que no aplica. Entonces,
a los que participan de las charlas y escuchan esto y ven las áreas y escuchan esta sugerencia, les recomendamos eso cuando tienen dudas sobre lo que quieren estudiar, de si está o no enmarcado o no en el llamado. A veces pasa que generalmente es clarísimo o no, pero a veces puede ser dudoso. Entonces, por eso les damos esa opción. Los requisitos para postularse al llamado son ser uruguayos, tener un título universitario, no tener experiencia previa significativa en Estados Unidos. También esta vez se genera dudas. Significativo quiere decir, por ejemplo, que no hayan hecho toda la carrera en Estados Unidos o que no hayan hecho los últimos 2 años de su carrera porque se traspasaron de acá para allá. Si alguien vivió hace muchos años de chico, 1 año, porque sus padres trabajaron o vivieron allá, eso no se considera significativo. Significativo es reciente y de que hayan estudiado un tiempo largo en Estados Unidos. Se pide que tengan excelentes antecedentes académicos. Nosotros antes usábamos la guía del 7/12, después lo sacamos porque mareaba, porque algunas universidades usan otras medidas, entonces las notas mareaban también, porque a veces un 7 en algunas carreras es una nota casi inalcanzable, entonces ahí tenemos becarios que tienen 6,8 de promedio en algunas universidades y eran el primero en graduarse en su generación, rankeados número 1, entonces lo del 7 terminaba a veces enredando más que aclarando. Cada uno sabe lo que son sus antecedentes académicos, se busca que tengan excelentes o buenos antecedentes académicos. No es el único requisito, entonces tienen un poco que compensar. Si ustedes saben que les fue muy bien, no dejen de y no excelente, pero muy bien, no dejen de postularse porque capaz que compensan con otras cosas de su trayectoria para poder acceder a la beca. Se sugiere que tengan experiencia laboral, 2 años también es una sugerencia, eso no es excluyente. Más o menos es lo que vemos que al momento de que se hace la selección y que los comités de selección evalúan a los candidatos, tener alrededor de 2 años de experiencia en área afín es lo que hace que la propuesta de estudio esté más clara y más madura en cuanto a lo que proponen hacer, pero no es excluyente que sean 2 años, es solamente una sugerencia. Se busca un perfil de liderazgo que tiene que ver también con que puedan tener un impacto al regreso en el Uruguay, en la comunidad, entonces que las características de liderazgo del candidato permitan que pueda tener esa posibilidad al regreso de tener un impacto en la comunidad, en sus trabajos, en lo que hagan. El dominio de inglés, que tiene un asterisco, es porque no se pide que tengan un nivel de no es excluyente que tengan un nivel de inglés excelente. Como Ana comentaba, parte de los beneficios de la beca Fulbright es que podemos ofrecer cursos de inglés en Estados Unidos de 6 meses hasta de 1 año. Hemos tenido becarios que hacen previo a comenzar su programa académico. Son cursos en universidades estadounidenses donde se preparan para llegar al nivel exigido para poder hacer y entender una clase en inglés todo el día y poder investigar o lo que vayan a hacer en inglés. Entonces, si alguien no sabe inglés, 0, sí, es muy difícil que con 6 meses o 1 año pueda lograr ese nivel, pero con un nivel básico, tenemos becarios que cumplían con todos los demás requisitos y fueron seleccionados porque no se quería que pierdan la oportunidad, porque estaban planteando hacer algo, fueron puntuados con todo el resto de las cosas con puntajes muy altos. Entonces, para que el inglés no sea un impedimento, están estos cursos que podemos ofrecer como parte de la beca. Otro requisito es compartir las metas del programa Fulbright y de la ANI, compromiso escrito de volver al Uruguay al término del programa, de acuerdo a los reglamentos del programa Fulbright y de la ANI. Acá también me voy a detener unos minutos. Es muy importante que entiendan que el camino de estas becas es para los que tengan claro que quieren volver al Uruguay. Acá se está buscando que tengan la experiencia de estudiar en Estados Unidos y volver al Uruguay y tener un impacto en el Uruguay. No quiere decir que no pueden volver a Estados Unidos, pueden volver de vacaciones o a un seminario o a un congreso o lo que sea, pero durante un tiempo tienen que volver al Uruguay, y básicamente el mensaje es que su proyecto de vida sea volver al Uruguay y luego lo que estén planteando estudiar vaya a tener un impacto acá al regreso. Hay otros caminos para estudiar en Estados Unidos, nosotros los podemos guiar también o contactarlos con los centros de asesoramiento correspondientes, pero quienes aplican a la beca de Fulbright y la ANI tienen que tener claro que se busca que tengan como proyecto de vida volver. La gente que va a hacer maestría, por ejemplo, se puede quedar pidiendo los permisos correspondientes hasta 1 año haciendo una pasantía laboral si eso aporta lo que estudió y está relacionado al programa. Eso para darles un ejemplo de que no es que no pueden volver o no pueden. Hay gente, por ejemplo, que va a hacer una maestría y luego le surge la oportunidad porque los docentes le dicen que aplique un programa de doctorado por su perfil, lo admiten, bueno, también pidiendo los permisos correspondientes, generalmente no hay problema en eso. Pero llega un momento en el que tienen que retornar al país porque
ese es el objetivo de del programa. Por eso nos gusta dejarlo claro de entrada, porque entendemos que no es la idea de todo, no es el proyecto de vida de todos, entonces que quede claro que eso es un requisito. Y luego la aceptación expresa del Reglamento General del Sistema Nacional de Becas vigente del 20 de agosto de 2020, que entiendo que luego lo van a comentar. ¿En qué consiste la beca? ¿Cuáles son los beneficios de la beca? Quizás algunos de ustedes recién ahora buscando para estudiar afuera encontraron Fulbright o escucharon porque conocen a alguien que obtuvo una beca Fulbright, pero dentro de Estados Unidos y sobre todo en las universidades estadounidenses, el programa dentro de las universidades tiene muchísimo prestigio. Y nosotros usamos ese prestigio para que a los becarios los admitan y les den el mayor descuento posible en lo que es la matrícula de la universidad. Como comentaba Ana hace un rato, hay becarios a los que se les consigue descuento total en la matrícula y otros que se les consigue un porcentaje. Eso depende mucho de los programas a los que aplican los becarios y las áreas de estudio. Después, en unos minutos, les voy a comentar un poquito más sobre eso y cómo el proceso de elegir las universidades. Otro beneficio es la postulación a las universidades en Estados Unidos. También los ayudamos en todo ese proceso de aplicar a las universidades y tratar de conseguir esos descuentos. Se les consiguen los descuentos en la matrícula, seguro médico para el becario, apoyo económico para costos de vida por un año, renovable un segundo año, participaciones en seminarios regionales con becarios de todo el mundo, pasan a pertenecer a la red profesional con Fulbrighters a nivel internacional, vinculación con la Asociación de Alumni Uruguay y acceso a la aplicación de Fulbrighter, que es una aplicación en donde los Fulbrighters de todo el mundo, luego de que son becarios, pasan a tener acceso, entonces se contactan con gente de todo el mundo que está haciendo cosas similares o que hizo cosas similares, se han escrito papers y hecho cosas muy buenas a partir de esta aplicación que es nueva, tiene un año. Estos últimos beneficios un poco tienen que ver también con que Fulbright no es solo apoyo económico, y es como les explicaba Ana, es muy importante en el proceso todo el apoyo previo, mientras aplican a las universidades, ayudarlos a elegir las universidades, ayudarlos a aplicar, luego el apoyo y mientras están allá, que a veces también precisan ayuda con cosas, y bueno, seguimos en contacto siempre, y después cuando vuelven. Cuando vuelven, porque pasan a pertenecer a esas redes de profesionales y mientras están allá y luego al regreso el networking y todos los vínculos que pueden hacer a raíz de esta experiencia son algo también a resaltar. Generalmente los becarios lo destacan como algo que los ayudó muchísimo en su vida profesional. ¿Cómo postularse? El llamado está abierto desde el 8 de febrero y tienen tiempo de hacerlo hasta el 20 de mayo. El proceso comienza en la página web de Fulbright, que es www.fulbright.org.uy, que lo primero que hacen cuando el primer paso sería pedir acceso al formulario, que es un formulario online. Entonces, para pedir acceso les va a pedir unos datos básicos, nombre, teléfono, email, y dentro de las 24 horas hábiles siguientes van a tener acceso al formulario y a una carpeta de documentos que los va a ayudar a completar ese formulario. El formulario es un formulario sencillo de 6 páginas que les va a pedir información de ustedes y de sus antecedentes, y tiene una última página donde tienen que subir documentos. Y en la carpeta a la que tienen acceso con documentos de apoyo para completar el formulario van a encontrar la guía para escribir los ensayos que se pide como parte del proceso del formulario de postulación. Un ensayo se llama Personal Statement y el otro Study Objectives, donde van a contar qué es lo que quieren hacer y por qué, y qué es lo que van a hacer al retorno con eso que van a ir a estudiar en Estados Unidos. Son en inglés los ensayos y el formulario. También se pide que suban en esa última página del formulario una escolaridad, y el Report of Proficiency in English, que es una evaluación de inglés sencilla que se hace acá en Uruguay. No pedimos que den los exámenes de admisión de las universidades, ahora después les comento qué son esos exámenes, pero por ahora solo se pide este Report of Proficiency in English, que hay varias formas de quién se los puede completar, está todo explicado ahí, pero es para tener una idea al momento en el que se postulan y cuando se los selecciona, los que quedan seleccionados, qué nivel de inglés tienen, digamos, dónde están parados para saber cuántos cursos de inglés previos vamos a precisar y demás. Algo les iba a comentar. Además, en esa carpeta de documentos generales hay una guía que se llama Guía para la Postulación o Bases para la Postulación, donde todo esto que yo ahora estoy diciendo, que puede a veces resultar un poco abrumador, tanta información, está todo escrito y detallado, y tiene otras cosas extra que los ayudan al momento de completar el formulario, como buscadores de universidades,
y otras cosas de apoyo para completar el formulario. Ese documento lo encuentran en la carpeta a la que tienen acceso una vez que tienen también acceso al formulario. También tienen que completar o actualizar el CBUI de la ANI. También pedimos una carta de recomendación. La carta de recomendación, el referente, el que la escribe, tiene que enviarla a postulaciones@fulbright.org.uy. Sugerimos que sea alguien que los conozca en lo que hacen, ya sea un jefe o alguien de su trabajo que pueda hablar de ustedes, de su desempeño en el trabajo, o un tutor de tesis o docente de la carrera, pero que los conozca de verdad. Hay veces que uno piensa que importa más el cargo de la persona, y en realidad lo que importa es el contenido de la carta. Entonces, si conocen al, no sé, al ministro de no sé qué, pero la carta no va a tener contenido, no les sugerimos esa opción, sino que busquen realmente a alguien que los conozca y pueda explicar por qué habría que seleccionarlos a ustedes o qué impacto puede tener que ustedes sean seleccionados para obtener la beca. Eso es una recomendación al margen sobre la carta de recomendación que buscamos. Además, a veces esta carta, después de que en caso de que sean seleccionados, nos puede servir como una de las cartas que usamos para aplicar a las universidades, si la carta sirve, digamos. Y además de la guía para la postulación, en el portal donde completan el formulario hay una sección Help, donde también tienen más preguntas frecuentes y cosas que les pueden servir si tienen dudas sobre el formulario. Lo que les puede llevar un poquito más de tiempo en cuanto al formulario, además de escribir los ensayos, el formulario en sí, como yo les decía, es sencillo y solo pide información básica del candidato. Escribir los ensayos les puede llevar un poco de tiempo, y lo otro que les puede llevar tiempo, y es algo que de por sí da un poquito de trabajo, es la búsqueda de las universidades. En Estados Unidos hay más de 4.500 universidades acreditadas y más de la mitad ofrecen programas de posgrado. Entonces algunos se abruman un poco al momento de empezar a buscar a dónde aplicar. En el formulario, lo que se pide es que pongan 3 sugerencias de programas. No es que después, en caso de que sean seleccionados, vamos a aplicar sí o sí a esos programas específicos. Sí se los va a seleccionar para hacer un programa determinado, un tipo de programa, y eso no se puede cambiar una vez que se lo seleccionó. Pero el programa y la universidad, vamos a trabajar muchísimo con los becarios seleccionados sobre lo que llamamos el plan de universidades, porque vamos a buscar programas donde sepamos, por ejemplo, que por ser becario Fulbright les ofrecen descuentos, o los vamos a ayudar a buscar otros programas además de los que ustedes encontraron inicialmente. Pero esa búsqueda inicial la tienen que hacer porque ayuda al comité de selección a entender qué es lo que quieren estudiar. Cuando generalmente los expertos o la gente que sabe de lo que cada persona está planteando hacer ve los programas, entiende enseguida, identifica qué es lo que quiere hacer la persona que se está postulando. Entonces, es algo que les puede llevar un poquito de tiempo, así que todavía hay tiempo para que cierre el llamado, quedan varias semanas. Les sugiero dedicarle a eso porque es importante que hagan una búsqueda para poner las sugerencias que van a poner en el formulario. Como les decía hoy, en la guía para la postulación hay buscadores que lo que tienen filtros y los ayudan a ir filtrando de esa cantidad que les dije de universidades, a reducir esa lista. Generalmente les va a quedar una lista después de 20, de 25 programas, y ahí no queda otra que ir página por página de cada universidad y leer y entender los docentes y qué materias tienen, y entender qué es lo que cada uno quiere hacer, de acuerdo a lo que cada uno quiere hacer, cuál es el programa adecuado. Les repito que lo que ponen ahora son sugerencias, pero que no se preocupen. A veces pasa que cuando quedan seleccionados alguien me dice, ay, pero Maggie, yo ahora encontré otros programas en otras universidades que me gustaron más. No hay problema, sobre eso trabajamos luego muchísimo, pero es importante que hagan la búsqueda porque lo que ustedes planteen ahí en esas sugerencias que quieren hacer es para lo que los va a seleccionar. Entonces eso sí no se puede cambiar, y les adelanto eso, que es algo que lleva tiempo. Y después yo les comentaba hoy que las universidades piden exámenes de admisión. Nosotros, Fulbright y la ANI, no lo pedimos al momento del proceso de selección. Antes del 20 de mayo no tienen que presentar ninguno de estos exámenes que yo voy a comentar ahora, pero nosotros recomendamos a las personas que están interesadas en estudiar en Estados Unidos, ya sea con la beca o sin la beca, lo vayan a hacer luego, estén decididos a que quieren aplicar a las universidades de Estados Unidos, que no esperen a saber si son seleccionados o no para empezar a preparar estos exámenes, porque les lleva tiempo y si no, no les va a dar el tiempo. Entonces, por eso es que lo comentamos ahora en las charlas del proceso de selección de la beca. Todas las universidades, para admitirlos, van a pedir sí o sí un resultado de TOEFL. El TOEFL es un examen que mide el nivel de inglés. No se salva ni se pierde, lo toman todos los estudiantes internacionales que van a estudiar a Estados Unidos, ya sea carreras de grado, de posgrado o postdoctorado. Entonces,
tienen que prepararlo y luego si son seleccionados les vamos a dar un voucher para que no cubran el costo del examen, pero tienen que prepararlo para que llegado el momento lo puedan dar a tiempo. Nosotros pedimos que lo den antes del 15 de octubre los becarios seleccionados. Y después está el GRE y el GMAT. El GRE y el GMAT son exámenes que piden las universidades en Estados Unidos para los programas de posgrado. El GMAT lo piden todos los programas que están bajo la escuela de business de una universidad, y el GRE todo el resto de las carreras, de las opciones, digamos. Y son exámenes que son en inglés, pero no miden el nivel de inglés, miden capacidades de razonamiento. Tampoco se salvan ni se pierden, se sacan un puntaje y cada universidad, y de acuerdo al área de estudio, pide un puntaje mínimo. Estos exámenes son bastante diferentes a los exámenes que estamos acostumbrados a dar, porque como les decía, son en inglés, pero los dan, para entrar a las universidades, lo dan los estadounidenses, los chinos, los argentinos, los uruguayos, o sea, los dan todos en igualdad de condiciones, por más que sean en inglés. Entonces, les sugerimos prepararlos con tiempo. Nosotros podemos recomendar lugares donde se preparan. También hay plataformas ahora donde los becarios los preparan también online en esas plataformas. Esa información se las podemos dar, se pueden asesorar mandándonos mail a comisión@fulbright.org.uy, y los podemos ayudar con eso. Pero la sugerencia es que si quieren estudiar en Estados Unidos, no se dejen estar en la preparación de estos exámenes. No se anoten para darlos, porque como parte de la beca se les da un voucher, son exámenes que son muy caros, entonces no se anoten para tomarlos, pero sí prepárenlos para poder ir avanzando en la preparación, digamos. Otra cosa que les quería comentar es que, bueno, una cosa es todo lo que nosotros les podemos contar. Yo les puedo contar sobre el proceso, sobre por qué aplicar a la beca, los beneficios de la beca, pero no hay nada como escuchar a los becarios contando su experiencia de qué impacto tuvo, cómo fue vivir allá, cómo les resultó el proceso. Desde hace un par de años estamos haciendo lo que se llaman las Fulbright Talks, y están todas en nuestro canal de YouTube, y ahí pueden escuchar de primera mano a los exbecarios, algunos exbecarios contando su experiencia. Son charlas muy cortitas, pero les recomiendo que si tienen tiempo escuchen alguna, vean alguna, aunque no sean todas, pero elijan alguna y la vean, porque les va a dar mejor una idea más clara de cómo es la experiencia Fulbright, cómo es la experiencia de estudiar una maestría o un doctorado en Estados Unidos, y cómo esas personas les impactó en sus vidas y en sus carreras al retorno acá en Uruguay. Así que mi sugerencia y mi invitación es que entren al canal de YouTube de Fulbright y escuchen, vean alguna de las Fulbright Talks. Justo hay algunas que son del año pasado, son nuevitas, se grabaron en el marco del 60 aniversario de Fulbright en Uruguay, que fue el año pasado, así que hay algunas bien recientes. Y por último, mostrarles un poquito el calendario y los plazos. En mayo cierra el llamado a postulaciones, en junio son las entrevistas. Una vez que se cierra el llamado, se dividen por área de selección, y se crean los comités de selección por área, y se cita a todos a las entrevistas, que este año van a ser por Zoom, igual que el año pasado. Luego los paneles de selección ponen puntos en base a una rúbrica y a los criterios de selección. Una vez que están los candidatos seleccionados, van a la ANI y al directorio de Fulbright, ambos directorios los tienen que revisar y que aprobar a los candidatos seleccionados, y después podemos anunciar los candidatos seleccionados. Eso generalmente ocurre a fines de julio, si todo sale bien. Y después, entre julio y agosto, preparamos la postulación final a las universidades con los becarios. Tienen que preparar los exámenes, como les decía, para rendirlos antes del 15 de octubre. De diciembre a abril se hace la postulación y esperamos las respuestas de las universidades. Justo ahora, con los becarios seleccionados, estamos en lo que se llama el waiting period, que es que esperamos a ver qué pasa, y las universidades empiezan a dar las respuestas, y empezamos a ver con cada uno qué es lo que está ofreciendo cada universidad, cuáles los admiten, cuáles no, qué apoyo económico les da cada una. Hacemos un presupuesto para cada una con cada becario y los ayudamos a tomar la decisión, que por supuesto es del becario, pero nosotros los ayudamos al momento de armar ese puzzle, digamos, para poder decidir. En enero empiezan los cursos preacadémicos de inglés. Por ejemplo, hay un becario que se fue en marzo a preparar a hacer un curso preacadémico de inglés para empezar en agosto su programa académico. Y en agosto, más o menos, empiezan los programas en Estados Unidos. Algunos a veces se tienen que ir en julio, y algunos programas empiezan en septiembre, depende del área, pero es alrededor de, la mayoría es en agosto que se van. Y bueno, eso es lo que pasa después de todo eso que les conté. Buenísimo, muchísimas gracias, Maggie.
Como les dije antes, si tienen preguntas las van poniendo en el chat y las leemos al final. Ahora me gustaría darle la palabra a Laura Barreiro, que es la coordinadora de becas de ANI, y Laura nos va a contar sobre cómo es el proceso de seguimiento que se hace desde ANI a los proyectos de becas ANI Fulbright. Laura, ¿andás por ahí? Acá estoy. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bien, muy bien. La verdad muy claro, Maggie. Como siempre. Tal cual, como también inclusive Ana comentaba al principio, bueno, primero que nada presentarme, ya me presentó Ana, Laura Barreiro, que junto con Jessica Abraham, que anda por ahí también en el chat, en el audio, que somos, digamos, podemos ayudarlos a cualquier consulta que quieran, necesitan responder, después por mail inclusive, o desde el área de cooperación con Ana también, relacionado al llamado. Comentarles entonces que lo que tiene que ver con el seguimiento, el proceso de postulación y el proceso de evaluación, como Maggie ya comentó, en realidad el proceso está a cargo de Fulbright, y en sí el seguimiento de la beca, después lo hacemos compartido entre ANI y Fulbright a todos los beneficiarios, ¿sí?, de estas becas. Así como de todas las becas de posgrado que en general tenemos con ANI. ¿En qué consiste? Es decir, bueno, una vez firmado el contrato, el estudiante ya, digamos, viaja, en este caso, a la Universidad de Estados Unidos que le corresponda, y lo que sí les pedimos siempre es tener un contacto, digamos, fluido con nosotros, con Jessica o conmigo, durante todo el periodo de la beca. La beca que otorga la agencia es de hasta 2 años, que en general hasta 2 años es un año renovable, digamos, a 2, y en general para las maestrías, bueno, quedan cubiertos en esos 2 años, y en el caso de los doctorados, luego consiguen, digamos, tienen complementos por otro lado, capaz Maggie me puede ayudar un poquito más. Por lo tanto, nosotros en lo que tiene que ver con el seguimiento y hasta que reciba el título el estudiante, les vamos a pedir unos informes de avance, ¿sí? Informes de avance que son justamente, digamos, ver cómo van con los cursos, cómo van cómo, digamos, van avanzando con el plan de trabajo que se planearon, que se planificaron en su momento. Y siempre, por supuesto, en contacto por si necesitan alguna cosa durante todo el tiempo que les ocupe el posgrado, ¿verdad? Una vez finalizada la maestría o el doctorado, ya con título en mano, un poco lo que comentaba Maggie, la idea es que retornen a Uruguay, y eso también está reflejado en el contrato que firman con ANI y con Fulbright, y a su vez también está incluido en el reglamento del Sistema Nacional de Becas, que hoy el vigente es el de agosto del año pasado, donde pueden ver si ya quieren leer en ese sentido. El artículo 32 es específicamente el que trata, digamos, lo que tiene que ver con el retorno al país, pero lo que está estipulado es que en principio retorne al país el estudiante ya con su título y resida en Uruguay por el doble de tiempo del que tuvo la beca. Por supuesto, y eso es lo que decía Maggie, la idea es también que en caso que le surja una pasantía para las maestrías, o quizás la posibilidad de hacer un doctorado, pero siempre con la idea de volver al país, eso se analizan, estamos abiertos a analizar todos esos casos, siempre con el compromiso de que justamente después debe volver al país. En ese sentido, no sé si hay alguna pregunta, a ver en el chat, ¿hay alguna consulta capaz que tienen que ver con esto o no? Hay una pregunta, sí, de Natalia,
Ahí va. Natalia está haciendo un doctorado en Uruguay con beca ANI y pregunta si hay posibilidades de postular al programa para enriquecer el trayecto académico con asignaturas de algún doctorado en Estados Unidos, similar al que está cursando, o si este programa es solamente para hacer doctorado completo. Claro. Sí, en principio digamos, el llamado del que estamos hablando, el que tenemos en el acuerdo, es para realizar maestrías o doctorados en Estados Unidos. Entiendo, Natalia, que te referís a posibles pasantías o algo de ese estilo, que en este contexto no se están considerando. Para eso, por ejemplo, la agencia tiene otro llamado específico para realizar pasantías, que digamos, podemos quizás facilitarte la información, todavía no sabemos cuándo se abre este año, pero bueno, podemos estar en contacto. Bien, Natalia. Bárbaro. No sé, consultas, No sé, Maggie, si hay preguntas. perdón, desde el lado de Fulbright, ¿hay algunas posibilidades de intercambio para el caso como el que plantea Natalia? En realidad, por ahora, lo que tenemos son las becas de investigación. Las becas de investigación son becas de 3 meses aproximadamente para personas que quieran ir a investigar sobre determinado tema a una universidad en Estados Unidos. O sea, a veces se da la gente que está haciendo un programa de doctorado acá, que usa esas becas para eso. El tema es que cada año, cuando abre ese llamado, el directorio de Fulbright apunta a un área, o sea, decide, cada año abre un área diferente, ha variado. Entonces, para darte un ejemplo, la última vez que abrió, porque el año pasado no hubo, porque las personas en ese programa se tuvo que suspender, este año sí va a abrir, fue para personas que estaban estudiando en Derecho el nuevo Código Penal. Se abrió en esa área. Otros años se abría en medicina, por ejemplo, como la parte clínica no está incluida en el programa de posgrado, durante muchos años el programa de investigación estuvo dirigido a gente que quería investigar en la parte en el área de medicina para poder incluir a las personas que quedaban afuera de este otro llamado. Entonces, no tengo ni idea de cuándo habrá, que es más a mitad de año, el directorio en qué área va a resolver este año ese llamado. Pero sí, esas becas, cuando cuadra que el área de investigación tiene que ver con lo que tú estás estudiando, podría servirte esa herramienta para ir 3 meses a Estados Unidos a una universidad a hacer una pasantía o una investigación durante ese periodo. Bien, perfecto, gracias Maggie. Bárbaro, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá veo una, Ana, perdón, que Verónica pregunta, dice que no le queda claro si las universidades sugeridas deben de ser de un pool que nosotros les brindamos o en principio envían lo que ustedes hayan investigado. Aclaro un poquito eso, que capaz que me quedó un poco entreverado. Vale. Nosotros no sugerimos ninguna universidad en esta instancia. Nosotros lo que les damos es las herramientas para hacer esa búsqueda y que puedan encontrar los programas y ayudarlos a no marearse en ese mar de 4.500 universidades que hay y poder reducir esa búsqueda, ayudarlos en esa búsqueda. Pero ustedes eligen las universidades a las que quieren aplicar. Una vez que son seleccionados, sí los ayudamos más en ese proceso a revisar esos programas y ahí sí se les hacen otras sugerencias para ampliar ese. Nosotros tratamos siempre de que el becario termine teniendo lo que llamamos un plan balanceado. Eso quiere decir que siempre esté el programa de sus sueños, que generalmente es carísimo, súper competitivo y bueno, más difícil, no imposible. Siempre tratamos de que esté, después de que haya algunos programas más del medio, donde capaz que son, del medio, y algunos más safe, más seguro, donde sea más probable que sepamos, por ejemplo, que por ser becario Fulbright le van a dar algún tipo de beca. Entonces, los ayudamos mucho en ese proceso de armar ese plan. Pero inicialmente la búsqueda de a qué tipo de programa quieren aplicar la tienen que hacer ustedes. En esta instancia, digamos, para aplicar al llamado tienen que buscar con esas herramientas que les damos de los buscadores o como quieran hacerlo. Otra cosa que les puede servir mucho es los contactos con docentes o personas que conozcan que hayan estudiado en su área, porque a veces alguien que estudió en el área de ustedes los puede ayudar y guiar, ¿no? Te conviene contactar acá o contactar allá. También varía mucho de si es maestría o doctorado, porque los que estudiaron doctorado tienen muchos contactos con docentes y los pueden ayudar mucho a ver a qué departamento de qué universidad aplicar. Los que van para programas de maestría les van a sugerir probablemente, pero también los puede ayudar programas que les suenen en el área de ustedes. Pero gente que ha estudiado allá también es una guía y una ayuda importante al momento de la búsqueda. Pero es algo que lleva tiempo, puede ser muy entretenido, pero lleva tiempo y da un poquito de trabajo. Pero inicialmente esa búsqueda la tienen que hacer ustedes. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá de Gonzalo. Se quiere postular un doctorado de 4 años en Ingeniería Eléctrica o Data Science. ¿Cómo es el tema de que la beca solo financia 1 o 2 años? Sí, perfecto.
Es así. Nosotros al momento de seleccionar, se selecciona, tenemos un montón de becarios que van a hacer doctorado, lo que hace es que cuando se los seleccionamos y aplicamos a las universidades, ya le explicamos a la universidad que el apoyo económico para los costos de vida lo tienen por los primeros 2 años. Entonces, cuando la universidad los admite, ya los admite diciéndoles si pueden contar o no con un teaching assistantship o un research assistantship o algo que les vaya a incluir un sueldo para poder compensar la falta del ingreso de Annie Fulbright para los otros años. O sea, al momento en el que el becario decide qué universidad va a ir, ya sabe cuál va a ser el panorama para el resto de los años, para todos los años del programa, los años que va a tener el ingreso y los años que no va a tener ese ingreso. Y después lo que se hace es, en cuanto a la visa, un transfer del sponsorship, que inicialmente es con el becario de Fulbright con visa J1 del Departamento de Estado, y cuando se acaba el sponsorship de Fulbright, luego de esos 2 años, se transfiere a la universidad, pero eso es un tema administrativo y que no les cambia en realidad nada. Pero la parte económica ya cuando aplicamos a la universidad se explica, cuando se hace la negociación, se explica que van a tener ese ingreso por los primeros 2 años, entonces el departamento que los admite ya sabe que si los admite tiene que contar con fondos para cubrir los otros años, porque tampoco a un docente en una universidad para un doctorado le sirve admitir a un chico sin saber si lo puede cubrir hasta el final. Entonces ya cuando se negocia ya se explica y se tiene en cuenta eso. No te preocupes que no es un impedimento, o sea, tenemos muchísimos becarios de doctorado y así es como lo manejamos. Gonzalo también pregunta qué cosas con costo no están cubiertas por las becas. Y bueno, si vas a hacer doctorado, es porque creo que fue la misma persona que preguntó antes lo del doctorado, generalmente las becas terminan siendo, digamos que completas para el becario, porque generalmente en el caso de los doctorados es diferente el proceso que para el de maestría en lo que es la admisión y los costos, pero en el caso de doctorado, generalmente lo que se consigue es la admisión, y la universidad, cuando un docente quiere que un chico trabaje para él en un departamento ayudándolo con determinada cosa, el docente le va a sugerir a la universidad que le den beca en lo que es el tuition de la universidad, y el docente le va a pagar para ayudarlo a cubrir los costos que le falten. En el caso de doctorado me arriesgo a decirte que casi siempre la beca termina cubriendo todo y no tienen que contar con fondos personales. No así en el caso de maestría, que a veces es así, y si el candidato está dispuesto a escuchar sugerencias de programas que dan becas y que son en ciudades no tan caras, también pueden muchas veces cubrir todo con las becas. Hay veces que los candidatos dicen, no, yo quiero ir a estudiar a esta universidad que sale mucho más cara y que no da becas, pero es la que yo quiero ir, entonces, bueno, usan la beca para cubrir parte de los costos y cubren con costos personales o con un préstamo o lo que sea, lo que les falta. O sea, el abanico de cuánto les puede salir es enorme, desde cero, como les decía. Hay gente que opta por poner fondos personales y ir a programas más caros. Hay veces que un mismo becario tiene distintas opciones, por ejemplo, tiene una universidad que le está ofreciendo una beca total en una ciudad donde le alcanza con los fondos que le dan la Annie Fulbright, tiene todo cubierto, tiene otra opción donde tiene que poner algo porque no es una beca total, es una beca parcial. Y capaz que tiene otra opción, que era el programa de sus sueños, o uno que es más caro, pero le interesa más, y bueno, y opta termina decidiendo por eso. Eso depende de cada uno, depende del área, y depende de los programas que elijan. Depende muchísimo de los programas que elijan y de qué ofrecen esos programas. Pero en el caso de doctorado me arriesgo a decirte que generalmente no tienen que poner fondos personales. Muy bien, Maggie, gracias. Otra pregunta, ¿el examen IELTS es aceptado o necesariamente debe rendirse el TOEFL? Sí, nosotros seguimos diciendo el TOEFL porque todavía hay alguna universidad en Estados Unidos que no acepta el IELTS, pero si tenés el IELTS, por ahora no tomes el TOEFL, que en caso de que seas seleccionado o seleccionada, averiguamos si en tu área con ese está ok, y en ese caso no tenés que dar el TOEFL. Bárbaro. Acá pide Pablo si podés repetir, Maggie, cómo es el tema de los filtros o buscadores de las universidades. Sí. ¿Cuándo se accede a esas herramientas? Cuando pedís acceso al formulario de Fulbright en la página web de Fulbright, cuando entras a la página web de Fulbright e iniciás el proceso pidiendo acceso al formulario, se te va a dar acceso también a una carpeta que se llama Documentos Generales. En esa carpeta hay una guía para la postulación y en esa guía están los buscadores. Pero hay uno, el que a mí más me gusta, pero eso es personal, hay uno que se llama Petersons, que es www.petersons.org, creo. Para darte un ejemplo, que si querés y te intriga, puedes entrar ya y fijarte cómo funciona, ese es uno muy usado. Y si no, hay 2 o 3 más sugeridos en esa guía para la postulación. Buenísimo.
Victoria pregunta, en la parte de contactos en el form, ¿podemos poner ex becario Fulbright con los que hablamos, por ejemplo, o se refiere a alguien relacionado directamente con el programa de la universidad? En la parte de contactos, no me doy cuenta en qué parte está, como Referencias, tal referente, vez. Como, si te entiendo referís que a la sí. carta de referencia, puede ser un ex becario. Como les decía, lo importante en la referencia es que, en las referencias que ponen es que la persona los conozca y pueda hablar y dar contenido a la recomendación o sobre ustedes. Eso es lo que más importa. Generalmente lo que sirve si es becario o si estudió afuera, no importa dónde, es que no todo el mundo sabe escribir una carta de recomendación. Es difícil, además a la persona es algo que le va a llevar un tiempo, pero quienes estudiaron afuera generalmente tienen más experiencia y las cartas a veces, porque ya lo vivieron, lo tuvieron que pedir ellos en un momento, entonces saben lo que se precisa. Entonces una recomendación es que si conocen a alguien que sí, que estudia afuera, les puede servir aprovechar y pedirle a esa persona la carta. En el form luego de elegir el programa, sí, eso es si tienen contactos en la universidad. Cuando ustedes ponen una sugerencia de una universidad, es el mismo formulario para todos, pero sobre todo está referido, eso lo van a tener esos contactos los que van a hacer doctorado, los que van a hacer maestría, muy rara vez tienen un contacto en una universidad. En el formulario les pregunta si ya tienen algún contacto en esa universidad. Si no lo tienen, que puede pasar que en esta instancia no lo tengan, no se preocupen, no ponen nada. Pero si tienen un contacto que en este momento esté en la universidad, es eso lo que se pide que pongan. Bien. Ahí sí. Preguntan también si los documentos son en español o en inglés. Los documentos, el formulario y los ensayos los tienen que escribir, completar el formulario y escribir los ensayos en inglés. Pero la escolaridad que pedimos y los documentos en esta instancia son en español. No gasten en hacer traducciones por ahora. Si son seleccionados, les vamos a pedir mandar a hacer las traducciones, pero por ahora en español está bien. Perfecto, buenísimo. Carta de recomendación, inglés o español. Puede ser en español en esta instancia. Muy bien. Bueno, gracias Maggie por todas las respuestas. Creo que ha No, por quedado favor. Lo claro último, las dudas. Ana, que me vino ahora, la que no lo comenté, y a raíz de estas dudas, nosotros, a veces hay gente que al empezar a completar el formulario le vienen dudas. Nosotros no podemos ayudarlos a completar el formulario. Hay un tema de las políticas de Fulbright que no podemos ni revisar, ni ver, ni nada un formulario antes del momento en el que lo mandan. Pero sí, si tienen dudas de este tipo, mientras están completando el formulario, a quién le pido la carta, o qué es lo que estará pidiendo que ponga en este punto que no entiendo, hacemos talleres para ayudarlos en eso. Talleres quiere decir que a demanda los hacemos cuando mandan un par de mails diciendo tengo dudas del formulario, me avisan a mí y yo pongo una fecha y hacemos un Zoom con los que tienen las preguntas y los ayudamos. A veces también los ayuda a los que vienen con otra pregunta, escuchan la pregunta del otro y bueno, los ayuda a que el formulario quede más completo. Por eso hacemos estos talleres en lugar de contestar las preguntas por mail o por teléfono. Nos dimos cuenta que los ayudaba mucho mismo a los candidatos que estaban postulando. De nuevo, no podemos ni revisar un ensayo ni ver un formulario, pero sí contestar preguntas cuando están mareados o no tienen claro dónde, no sé, yo tengo una beca, tuve una beca para hacer mi carrera, ¿dónde lo pongo? Ese tipo de cosas sí podemos ayudarlos son dudas, digamos, del formulario que podemos ayudarlos. Entonces, si alguien empieza a completar el formulario y les vienen dudas, no se anoten otra charla informativa, porque si no van a tener que escucharme a mí diciendo todo esto otra vez. Pero vayan pidan un taller, manden un mail a Fulbright, a comisión@fulbright.org.uy, y dicen, tengo dudas del formulario, quiero saber cuándo hay un taller. Ahí me avisan a mí y yo pongo una fecha para un taller. ¿Y cómo se enteran los demás o ustedes los difunden, los talleres? Bueno, normalmente cuando hay una fecha lo difundimos. Lo que por ahora este año no han habido consultas ni han demandado un taller, pero cuando lo hacemos lo difundimos justamente para los que están en eso de completar el formulario, por eso de que entendemos de que los ayuda, de que nos dimos cuenta de que les sirve a veces la pregunta del otro y la respuesta. Perfecto. Y para consultas, preguntan si escriben a comisión@Fulbright o directamente a ti. Capaz que La comisión y me lo van a reenviar a mí, y si no a mí, que es mciarra, ahí abajo en mi nombre pueden leer cómo se escribe Ciarra, @fulbright.org.uy, y lo puedo poner acá en el chat también. Lo estoy poniendo. Ah, bueno, bárbaro. Gracias. .org.uy, ¿verdad? Y si no, también podemos poner el de becas de AMI. comisión@fulbright.org.uy. Está
también a través de Ani pueden hacer Lo preguntas. compartí solo con alguien, el de comisión, perdón. Ya lo comparto con todos. Agrego Ahora el de sí. becas también. Ah, bien. Está, comisión@fulbright.org. Para mañana hay que solo completar el formulario, pregunta No es para Gonzalo. mañana, 20 de mayo cierra el llamado. Quedan 2 meses todavía. Ojo que capaz que alguien se está confundiendo con que mañana cierra el llamado de posgrados en el exterior nuestro. ¿Será por eso? Capaz que sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Capaz que es por eso. Mañana el que cierra es el llamado a becas de posgrado en el exterior de la agencia, el que es para cualquier país, cualquier universidad y demás. El llamado, el Fulbright tiene específicamente sus fechas y como decía Maggie, está abierto el llamado y cierra en mayo, 20 de mayo. Capaz que viene por ahí la consulta. Sí, y el formulario es diferente, es otro Todo link, distinto. es todo diferente. Son 2 llamados completamente diferentes, Gonzalo. Bien, perfecto. Bueno, si les parece entonces vamos cerrando, si no hay más dudas. Si hay más dudas, por supuesto que nos pueden escribir a los correos que dejamos aquí en el chat. Así que bueno, nos resta agradecer. Muchas gracias Maggie por participar y Laura. Y bueno, Gracias quedamos a a las ustedes. órdenes para todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, estamos a las órdenes. Chao, chao. Chao, gracias.